seguridad fueron colocados en la pista para trasladar a Valdemar Lorenzana hacia Estados Unidos. Él es trasladado y custodiado por agentes estadounidenses, vestido él de particular. Es conducido luego a la aeronave a eso de las 10:30 de la mañana e inmediatamente el avión despega rumbo a Nueva York, donde enfrentará a la justicia por delitos relacionados con el narcotráfico. Ahí vemos detalles del avión utilizado y también quiénes más están posiblemente a punto de ser extraditados. Una más, por supuesto, antes de seguir con la información esta mañana, y es que Finanzas recomienda aplazar graduaciones. Ministra justifica presiones en caja fiscal debido a aplicación de ajustes salariales. Se habla de la recaudación mensual y 5.000 agentes de la policía que esperan que se puedan graduar finalmente este año de acuerdo a la información. Como ve, son varios los títulos relevantes, hay un detalle de todo lo que está ocurriendo con las fuerzas policiales y vamos a tener detalles esta mañana completos de lo que está ocurriendo, insistimos, con el caso Portillo, quizás la noticia con mayores repercusiones esta semana y que la seguirá teniendo. Y definitivamente era una noticia que le daba la vuelta al mundo y por eso la estaremos analizando hoy en el programa. Y además vamos a tener, entre otras cosas, el mundo del espectáculo. Alejandro. Vamos a platicar en efecto de Kanye West, la pareja de Kim Kardashian, que pues está enfrentando problemas con la ley por un incidente que tuvo contra un paparazzi el año pasado. Vamos a ver qué es lo que le pasó, pues sí, sentenciado a 2 años de prueba. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta sentencia y cómo lo perjudica. Y también hablaremos de La Sirenita, que por cierto va a llegar con nueva versión a la pantalla grande y ahora parece que bajo la dirección de Sofía Coppola, una de las directoras jóvenes más talentosas de su generación y que por cierto se va a hacer cargo de la nueva versión de esta película, al menos eso es lo que se está especulando hasta ahora. Y más adelante también le voy a contar qué actriz ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood desde ayer. Son las 6:03. Platicamos de esto más adelante. Bueno, información importante y hay varios títulos que vamos a desarrollar esta mañana. Lo repasamos a continuación, los titulares de esta jornada. En las noticias más relevantes, el expresidente Alfonso Portillo se declaraba culpable de un cargo por conspiración para lavar dinero. Acepta que recibió cheques de Taiwán. Mientras tanto, siempre referente a esta noticia, la embajada China-Taiwán se mantiene en silencio ante las declaraciones del expresidente Alfonso Portillo. Además, el Ministerio Público va en busca de la extinción de bienes del exmandatario. Abogado manifiesta que admisión del expresidente Portillo es una victoria judicial. En el Congreso de la República hubieron reacciones por lo ocurrido en la Corte de Nueva York. Los detalles en instante. Y en otros temas, la reina de España visitó el Palacio de la Cultura y la sede del Ministerio Público. También tenemos parte de su recorrido. Valdemar Lorenzana es extraditado a Estados Unidos acusado de traficar droga hacia ese país del norte. ¿Y qué sucede en el mundo en medio de incertidumbre? Ucrania autoriza utilizar armas en Crimea. En otras noticias importantes, en Venezuela autoridades descartan participación de Enrique Capriles en protestas que se han registrado en ese país. Padres, Solo digo, Mi Farmacia presenta. Y comenzamos hablando de este tema más relevante, por supuesto, la declaración de Portillo en Estados Unidos, tema destacado no solamente por Guatemala, sino por muchos países latinoamericanos. Y vamos a comenzar hablando de este caso y todas las reacciones que surgían ayer después de conocer esta noticia, porque pese a insistir durante varios años en su inocencia, el expresidente de la República, Alfonso Portillo, se declaraba culpable de un cargo por conspiración para lavar dinero ante una corte federal de Nueva York en Estados Unidos. Uno de los casos más sonados y más emblemáticos, por supuesto, en el plano internacional, con todo el seguimiento que se le vino dando a esta noticia desde hace varios meses, después de realizada la denuncia a nivel nacional de pedido de extradición por parte de la Corte de Estados Unidos, finalmente admite haber recibido esta cantidad de dinero. Estamos hablando de 2.5 millones de dólares en distintos cheques que el propio Portillo endosaba. Y ayer, después de todo este proceso que se ha seguido a lo largo de todos estos meses, finalmente se declaraba culpable ante las autoridades de Estados Unidos. Debemos decir que a partir de ahora se espera, por supuesto, el análisis de esta declaración y será en el mes de junio cuando conozcamos
lo que las autoridades tienen que decir al respecto de este caso. Ayer, en horas de la tarde, se conocía esta información, por supuesto, en todo el país. Surgieron algunas reacciones en el propio partido político que llevaba a este presidente al poder en Guatemala y algunos otros puntos importantes que vamos a analizar y que hoy también vamos a poner en contexto. Vamos entonces con la información de lo que ocurría con este caso y algunas de las reacciones después de la declaración de Portillo en Estados Unidos. Soy culpable, su señoría, dijo al juez usando la ayuda de un traductor. Los fiscales estadounidenses habían acusado a Portillo de lavar decenas de millones de dólares que malversó del gobierno cuando fue presidente entre el 2000 y 2004. El primero se remonta al periodo comprendido entre el 2000 y 2002, en el que, de acuerdo con el fiscal, Portillo malversó 2,5 millones de dólares donados por la Embajada de Taiwán en Guatemala para un programa de compra de libros escolares. El segundo data en el 2001, cuando se apoderó de casi 4 millones de dólares propiedad del Ministerio de Defensa. El tercero enumera episodios de lavado de cantidades no precisadas entre Estados Unidos y otros países obtenidas ilegalmente del Banco Público Crédito Hipotecario Nacional. Un tribunal de Guatemala lo había exonerado de esos cargos en el 2011, pero la Corte Suprema del país respaldó un pedido de extradición de Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el exgobernante depositó el dinero en una cuenta bancaria personal en Miami, que luego trasladó a su hija y su ex esposa en Francia. En mayo del 2013, Portillo ya se había declarado inocente de los cargos por lavado de dinero, luego que fuera extraditado de Guatemala hacia Estados Unidos. La acusación contra el expresidente fue presentada por un fiscal, que indicó en su escritorio que Portillo convirtió el puesto de la presidencia de Guatemala en su cajero automático personal. Portillo fue detenido cuando trataba de abandonar Guatemala rumbo a Belice. El exmandatario permanece en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde ha permanecido recluido hasta que se determine su fianza. Y siempre referente a esta noticia, muchos guatemaltecos se vieron sorprendidos por lo sucedido dentro de la Corte de Nueva York, apoyando siempre al expresidente Alfonso Portillo a pesar de que él mismo se declaraba culpable. Yo estoy a favor de Alfonso Portillo, entonces pienso, no sé por qué se declaró culpable, pienso que es para salir rápido y espero que salga rápido. En esto de las autoridades siempre quienes saben son perfectamente cómo se manejan las situaciones son ellos. Y si él se declaró culpable es porque algún beneficio le trae. Sobre declararse culpable, yo no me he podido enterar hasta en esta oportunidad, pero si así fuese, creo de que él pudo haber creído de que de esa forma, por las presiones que pudo haber tenido, le iba a resultar más positivo para su vida política. Él fue una buena persona como presidente que fue aquí en Guatemala. Ayudó bastante a la gente pobre. Y no solo a los pobres, también los ricos también, ¿no? Pero lo que hicieron con él pues no es justo lo que hicieron con él. No hubo un debido proceso y desde un principio eso fue lo que se marcó, que no hubo un debido proceso en cuanto a la extradición. Se notaba que él estaba enfermo hasta donde yo sabía, a la hora que fue extraditado. El Estado de Guatemala garantiza la protección a la persona como individuo y no sucedió. Este caso, pero ¿qué decía a todo esto? ¿Cómo reaccionaba la representación diplomática taiwanesa en nuestro país, que está, por supuesto, acreditada desde hace varios años en Guatemala, que hasta el momento ha mantenido silencio ante las declaraciones del expresidente Alfonso Portillo? Mientras tanto, Thomas Chen informaba que hoy sí habrá un pronunciamiento en conferencia de prensa por parte de las autoridades diplomáticas por medio del embajador Adolfo Zun. Cabe mencionar que la embajada ha sido señalada de ofrecer sobornos para mantener los vínculos diplomáticos con nuestro país. En Costa Rica, debemos recordar, ya hay un expresidente que fue condenado por recibir fondos taiwaneses y también recordemos lo que ocurre en El Salvador en este momento. Hay un proceso jurídico en contra de Francisco Flores, expresidente de El Salvador en el mismo periodo que Portillo, que también está acusado, por supuesto, de haber lavado dinero. Entonces, hay que ver hoy qué dice la embajada en relación a este caso, cómo se pronuncia, porque indudablemente la declaración habla de que recibió 2.5 millones de soborno de Taiwán, así lo decía Portillo ante las autoridades de Estados Unidos. Portillo admitía ser culpable frente a los tribunales estadounidenses. Aquí, en el Ministerio Público, se va en búsqueda de la extinción de bienes del mandatario. Así lo reiteró la fiscal general mientras aplaudía la decisión del expresidente.
Tras la admisión de culpabilidad de Alfonso Portillo, el Ministerio Público reitera que está detrás de la extinción de bienes al exmandatario, lo cual se tramita en la Justicia Nacional. El proceso en Guatemala prosigue en contra de otros imputados y también está en marcha un proceso de extinción de dominio de sus bienes, para el cual es muy importante también la declaración de culpabilidad. Muchas gracias. Pasipa se abstuvo de dar mayores detalles sobre la extinción de bienes del ex jefe de Estado. Cabe resaltar que en abril de 2013 fueron embargadas 3 cuentas bancarias de familiares del expresidente. Además, la fiscal general se congratuló con la decisión de Portillo. Su declaración es algo muy importante para el avance de la justicia. Que se esclarezcan los crímenes que él cometió es algo que nos interesa, no solo a Guatemala, sino también a Estados Unidos, porque fue en sus bancos donde lavó este dinero, así como que consideramos algo muy importante su declaración de culpabilidad. Este fue uno de los casos de alto impacto por corrupción que investigó la CICIG y el Ministerio Público, cuya batalla en 2011 se vio perdida cuando Portillo salió absuelto en los tribunales nacionales por el delito de peculado, por no encontrarse pruebas contundentes en un supuesto desfalco de 120 millones de quetzales. Bueno, y siguiendo con la información sobre este sonado caso, uno de los abogados defensores de Alfonso Portillo, en el juicio por peculado que se realizaba aquí en Guatemala, y luego defensor también en este proceso de extradición, hablaba sobre cómo es que se llevaba justamente a cabo esta negociación entre la Fiscalía de Nueva York y el expresidente, asegurando que esta admisión de lavado para él es una victoria judicial. De acuerdo a uno de los abogados defensores del expresidente Alfonso Portillo, Mauricio Berreondo, en la negociación que realizaron las partes procesales en Nueva York, no se acordó que Alfonso Portillo proporcionara nombres de otros sujetos que podrían estar involucrados. Solamente se habló de la recepción de ese dinero y es así como está planteado y así fue como él lo declaró ante el juez. En ningún momento dado se exigieron nombres porque no existen nombres, simple y sencillamente él los recibió del gobierno de Taiwán y así se fue reconocido y no hay absolutamente nada más detrás de esta investigación. Declaró también que la Fiscalía de Nueva York analizó junto a los demás abogados de Portillo los medios de prueba y determinaron que nunca ocurrió el desfalco de 30 millones de quetzales al Ministerio de la Defensa en 2001. Aquellos elementos de acusación que en un momento dado por los cuales fue extraditado, que era lo del Crédito Hipotecario Nacional y el Ministerio de la Defensa, allá se demostró que fue una farsa. Para el 23 de junio está programada la audiencia en la que el juez Robert Patterson dictará la sentencia. La pena podría ser entre 41 y 57 meses de prisión, a lo que deberá restarse los 3 años y medio en los que Portillo permaneció recluido en Guatemala. Mientras tanto, el canciller y abogado de Alfonso Portillo, Gabriel Orellana, dice que la decisión del mandatario se veía venir. Con sus propias palabras, el doctor en Derecho y defensor del exgobernante hace un balance de todo el proceso en Estados Unidos. Los dos salen ganando. Los primos del norte a estas situaciones les llaman win-win. El sistema gringo quedó impoluto porque obviamente we have succeed. Si alguien conoce el caso a fondo es Gabriel Orellana, quien fue canciller durante la gestión de Alfonso Portillo, a quien posteriormente defendió en el proceso de extradición. El constitucionalista cree que declararse culpable fue una solución práctica, aceptada por su ex jefe para favorecerse a él mismo, con la cual también salió favorecida la Fiscalía norteamericana. A su criterio, Estados Unidos se ahorró miles de dólares y engorrosos años de trámites legales antes de llegar a juicio, mientras Portillo, según él, se evitó al menos 3 años de prisión innecesaria. Hubiera estado más tiempo detenido que lo que le correspondería a la pena. El hecho de no poder probar el origen espurio o ilegítimo de esos cheques le hacía perder imagen y obviamente ponerse en un plano muy complicado para el sistema estadounidense. Orellana deja ver que en todo caso quien queda mal es el Ministerio Público, que abandonó el caso luego de perseguirlo con vehemencia. Simplemente le zafó la alfombra a la Fiscalía de Nueva York. Finalmente nos habla de su percepción personal sobre el futuro político de su ex compañero de gobierno. Que era un desperdicio que se quedara en Estados Unidos, que era el propósito obvio de mucha gente.
Bueno, y seguimos hablando de este caso y sus repercusiones porque en el Congreso de la República